Buenas a todos, mi nombre es Fernando, soy paciente de espondilitis anquilosante hace 38 años, 37, 38 años, y voy a hablar de mi experiencia. Voy a hablar de un tema en especial, de la amplitud, la movilidad articular. Básicamente, en todos estos años he aprendido bastantes cosas sobre la enfermedad, la espondilitis anquilosante y sobre las enfermedades reumáticas. He tenido la oportunidad de conocer a diferentes tipos de personas que, que tienen la enfermedad y he aprendido bastantes cosas interesantes. Estoy escribiendo un libro que posiblemente termine a final de año, donde cuento mi experiencia, lo que he aprendido de la enfermedad en estos 30 y pico de años. He aprendido muchas cosas interesantes, incluso he visto cosas que se contradecían desde cuando yo antes era joven y me fui diagnosticado de la enfermedad, hasta cosas que he ido aprendiendo con la práctica. Hoy voy a hablar solamente un ratito de la amplitud articular. Básicamente todas las enfermedades reumáticas se basan en lo siguiente. Hay diferentes síntomas, dependiendo si tienes artritis reumatoide, si tienes un lupus, si tienes una espondilitis anquilosante, pero todas se caracterizan básicamente, o muchas de ellas, por tener dolor y limitación en la movilidad. Quiero hacer un alegato hoy de que el tratamiento fundamental, el trabajo fundamental de una enfermedad reumática y sobre todo de la espondilitis anquilosante es trabajar la movilidad articular. Hay que pensar siempre que tenemos que combatir aquello que es la base fundamental de la enfermedad. Pongo un ejemplo. Si yo tengo hipertensión arterial, un médico lo que va a intentar conseguir es que yo baje la tensión arterial. Si un paciente tiene limitación articular, el trabajo fundamental de ese paciente es conseguir no perder o recuperar la movilidad articular. Les voy a poner un ejemplo. Imaginemos que la movilidad articular normal de una persona va desde aquí, esto es lo mínimo, hasta aquí. Esto es lo máximo. Cualquier articulación, imagínese la columna, imagínese la espalda, un brazo, el hombro, lo que ustedes quieran. Va a limitar desde aquí, esto es lo mínimo y esta es la máxima movilidad. Mínimo, máxima movilidad. Con el tiempo, nosotros iremos perdiendo la movilidad. Nuestro cuerpo se moverá, nuestras articulaciones se moverán desde el mínimo al máximo al principio. Y poco a poco empezarán a moverse del mínimo a menos recorrido, menos recorrido, menos recorrido, hasta que vaya bajando. Si no hacemos nada para evitarlo, habrá un momento que no haya recorrido. Es lo que se llama anquilosis. La articulación se habrá anquilosado. Con lo cual el trabajo que tenemos que hacer nosotros es conseguir mantener siempre la movilidad en el rango máximo posible. Siempre. Aquí paro para decir una cosa interesante. La medicación, sean biológicos, sean antiinflamatorios no esteroideos, sea lo que sea, puede conseguir que yo quite el dolor, porque la articulación al inflamarse, de movimiento al inflamarse, duele, pero nunca va a recuperar la movilidad perdida. No puede actuar sobre la movilidad perdida, con lo cual, aunque yo pierda o no tenga dolor, seguiré teniendo la restricción articular. Esta restricción articular que estoy comentando vaya haciendo que la articulación cada vez trabaje peor, con lo cual cada vez se inflamará más. Entre menos recorrido tiene, más inflamación habrá, más dolor habrá, y será un círculo vicioso. De hecho, la fatiga crónica viene determinada por esto. Si un músculo trabaja desde máxima contracción a máxima relajación y en rangos altos, máxima relajación, mínima contracción.
Si trabaja en ese rango constantemente, cuando está contraído y está relajado, el músculo descansa. Si yo voy reduciendo el recorrido articular, el músculo estará siempre en un intervalo que no podrá descansar completamente. Ese músculo consume energía, con lo cual se agota antes. Estaremos tensos, estaremos rígidos, y esa rigidez constante hará que yo consuma energía. Me gasto más rápido la energía. Primer punto, con lo cual me cansaré antes. Ante un movimiento sencillo, me cansaré antes que alguien que está sano, que tiene más recorrido articular. Esa es la primera parte. La segunda parte, cuando el músculo trabaja de aquí hasta aquí, ¿vale? La articulación, pierde lo que va de aquí hasta aquí. Esto lo pierde. Al perder esto, esa zona se hará vulnerable. Es decir, habrá poca musculatura, habrá poco intercambio nutricional y de oxígeno, y entonces esa parte estará atrofiada. Al estar atrofiada, si yo por lo que sea la esfuerzo, me agotará. Y de alguna forma me cansaré antes. Por eso es muy importante, para reducir la fatiga crónica, aumentar el rango articular. Siempre. Y recordar que un medicamento nunca va a recuperar la parte perdida. Nunca. Con lo cual, siempre tomemos medicación o no tomemos medicación, siempre nuestro objetivo será mantener la amplitud máxima articular. Siempre. Con lo cual, tendremos que mantenernos ahí, trabajando constantemente. Por eso mi insistencia siempre, en todas las cosas que pongo, las cosas que hablo, de que el trabajo fundamental de un paciente con una enfermedad reumática, en este caso en mi experiencia con las espondilitis anquilosantes, mantener la amplitud articular. Si una persona es capaz de mantener, un paciente, la amplitud articular máxima constantemente, nunca se va a deteriorar, nunca se va a atrofiar, nunca, porque solo se puede atrofiar cuando pierdo el rango articular, siempre. Si no, es imposible, biológicamente. Cuando yo estaba muy limitado, con muy poco rango, me cansaba un montón, no aguantaba casi entrenando nada, enseguida me agotaba, estaba lleno de dolores, de inflamación, y a medida que fui mejorando poco a poco y aumentando el rango articular, empecé a cansarme menos, a aguantar un entrenamiento completo, a tener menos dolor, hasta que actualmente pues ya no tomo medicación, hace por lo menos 10 años, y prácticamente no tengo dolor. Tengo una vida normal, hago deporte, entreno, y tengo ciertas limitaciones todavía, porque me abandoné mucho, esto es muy largo de explicar, pero he recuperado la mayor parte de la movilidad, porque les digo otra cosa, se puede recuperar la parte perdida. Si yo tengo este rango articular perdido de aquí hasta aquí, y me falta esto, haciendo trabajo de la elasticidad y de movilidad articular, se puede recuperar la parte perdida. Eso es seguro. ¿Qué va a pasar? Entre más recorrido articular tenga perdido, más tiempo, me costará recuperarlo. Pero se puede recuperar sin problema. Por eso insisto en que el trabajo fundamental nuestro tiene que ser el trabajo de la amplitud articular. Otra cosa importante, el entrenamiento con dolor y sin dolor. Cuando se trabaja sin carga, yo trabajo sin carga. Cuando yo llamo sin carga me refiero, esto es trabajar sin carga. ¿Ves? Estoy moviendo la mano, la muñeca, sin carga. No pongo peso. Esto lo llamo yo sin carga. Imagínense mi mano moviéndose en todo su rango articular, todo lo que da la mano. La están viendo, ¿no? Todo ese rango articular que yo tengo en la mano, que he recuperado y que se mueve ya con soltura, ¿vale? Nunca va a producir daño articular.
Da igual que tenga dolor, que me duela más, que me duela menos, que me duela mucho, que me duela poco. Aunque me dolían los dedos y la muñeca, si yo los muevo así, sin carga, nunca va a pasar nada. La articulación no se va a deteriorar más. Eso es otro bulo que hay. Perdón, es que no entiendo mucho Instagram. Vale, se me va el rollo. Lo que quiero comentarles es, se tiene que entrenar trabajo de la movilidad articular diariamente, tengamos dolor o no tengamos dolor. El dolor no es un impedimento para trabajar la movilidad articular. Con lo cual siempre habrá que trabajar la movilidad articular aunque haya dolor. Porque sin carga, aunque a mí me doliera ahora la muñeca mucho y yo hiciera porque me duele, no pasa nada. Esto no se va a estropear más porque yo no lo muevo. Se estropea si no lo muevo. Importantísimo que entiendan eso. La inmovilidad produce deterioro articular. Siempre. Ustedes les duele más, se mueven menos. Y siempre es un círculo vicioso. Y da igual, ustedes pueden seguir trabajando la movilidad articular sin problema ninguno, aunque haya dolor. Eso es importante que lo entiendan también. Parte fundamental de este vídeo, y ya no voy a extenderme mucho más. Primero, que yo pueda, resumiendo lo que he estado hablando, lo primero importante, tengo que mantener siempre la amplitud articular, la máxima amplitud que me dé el cuerpo. Siempre. Si pierdo amplitud articular, la enfermedad avanzará. La enfermedad irá avanzando a medida que yo vaya limitando la movilidad. Si yo empiezo con este rango articular, el objetivo de ustedes será trabajar cada día la movilidad articular hasta que consiga el máximo rango posible articular. Si he perdido mucho, nada, se empieza a entrenar y esto poco a poco se irá recuperando. Porque la enfermedad, la espondilitis anquilosante o las enfermedades reumáticas que limitan la articulación son reversibles. Se pueden volver para atrás. Lo que está soldado se puede soldar. Aunque no se lo crean, yo lo he comprobado con muchas personas con las que he trabajado, he tratado y en mí mismo. Se puede recuperar la movilidad perdida. Siempre hay un problema. ¿Y cuál es? El tiempo. Si yo llevo mucho tiempo con poco rango articular, recuperar todo esto hasta el final me llevará mucho tiempo también. Pero no es imposible. Por eso mi insistencia, sobre todo en la gente joven con la que suelo hablar, que si yo tengo un rango articular muy amplio, con dolor, siga potenciándolo, siga trabajándolo. Porque si lo mantengo elástico, no avanza la enfermedad, es imposible que avance. La enfermedad solo avanza cuando se limita la movilidad. Si hay una movilidad alta, no puede avanzar. Se mantiene ahí. Y dos, importantísimo, aunque haya dolor, hay que estirar. Hay que hacer trabajo de la flexibilidad. Ya les he explicado que el trabajo sin carga, esto es un trabajo sin carga de muñeca, sin carga, aunque me duela muchísimo la muñeca, solo pasaría esto. Imagínense que me duele mucho. Yo hago... no hay problema. Yo muevo y si me duele mucho, descanso. Cojo aire y vuelvo otra vez a mover la articulación. Con dolor, da igual. Si me molesta mucho, lo divido en horas, porque a veces será mucha intensidad. En articulaciones pequeñas, el dolor es poco intenso, pero en articulaciones grandes como la caja torácica, la columna lumbar o las dorsales, a veces el dolor es muy intenso, porque hay muchos tipos de dolor dentro de las enfermedades reumáticas. Yo los tengo definidos en el libro que estoy escribiendo. Yo describo como 10 o 12 tipos de dolor distintos, y en función del tipo de dolor, hay que tratarlo de alguna manera especial. Espero sacar el libro a final de año, en el cual podré contar toda mi experiencia en 38 años con la espondilitis anquilosante. Pero mi directo de hoy ha sido simplemente, yo no he avisado a nadie, es simplemente para que entiendan que hay que trabajar con dolor,
sin carga. No se puede trabajar con dolor. Ir a correr, ir a caminar, ir a subir escaleras, ir a jugar al baloncesto, ir a hacer ciclismo, ir a hacer pesas. Cuando hay restricción articular, no hay amplitud articular, hay restricción articular y hay dolor, no se puede trabajar con carga o con trabajo de impacto. Porque tú vas a obligar al cuerpo a que si está restringido en este movimiento y no en este absorbe bien los impactos, absorbe bien la carga de las pesas o lo que sea, pero si está restringido aquí, no puede absorber las cargas. Entonces las vértebras, el hombro, las vértebras, las articulaciones se van a lesionar. Además, tu articulación está inflamada, está deteriorada. Pero si yo no tengo carga, aunque duela y la mueva, no se va a estropear nada. No se va a deteriorar más. No se va a lesionar. Ese es el miedo que tenemos al principio que nos hemos ido metiendo en la cabeza con los años. Creer que porque yo tenga dolor y me mueva, se va a estropear más. No. Se estropea porque no se mueve. Cuando una articulación no se mueve, la musculatura se debilita. El flujo sanguíneo, la nutrición es peor, porque un músculo entrenado capta nutrientes mejor. De hecho, la insulina, cuando nos mete la glucosa, la sangre en los músculos, si está activado el músculo, lo hace con más facilidad. Si el músculo está atrofiado, lo hace con más dificultad. Con lo cual, si yo tengo el músculo atrofiado porque no uso el músculo, al meter la insulina, la glucosa con más dificultad en el músculo, la fatiga de ese músculo es antes. Por eso, como les he explicado en el directo, las personas que están limitadas articularmente tienen fatiga, se cansan enseguida, están agotadas, porque primero están rígidas. Al uno está rígido, un músculo está rígido, apretado, va a consumir energía en reposo. Porque está apretado, tenso, consume energía en reposo. Si yo estoy así, apretado, consumo energía. Esa es la primera parte. Y la segunda, como hay poco recorrido articular, muy poco, no hay descanso. Imagínense que cuando yo me estiro al máximo, la columna está descansando. No hay cargas o está muy bien compensada. Si yo tengo doblado para adelante y estoy echado para adelante y mi lumbar está apretado ahí, está consumiendo energía. Entonces me canso enseguida. Y segundo, como no tengo movilidad, porque estoy restringido, imagínense, la tengo de aquí hasta aquí, para llegar hasta aquí, tengo que hacer fuerza. Y al hacer fuerza, mucha fuerza. Fíjense una cosa curiosa. Cuando tú mueves la cabeza derecha-izquierda o izquierda-derecha, arriba y abajo, si tengo tensión, tengo que hacer fuerza para que baje la cabeza. Si estoy suelto, no tengo problema, no hay carga, como a la muñeca. Si yo tengo que darle fuerza para que llegue, estoy gastando energía. Entonces es muy típico que cuando uno está muy inflamado, muy deteriorado o muy rígido, se canse rápido, no tenga poca energía, porque la insulina no mete bien la glucosa en los músculos y porque yo tengo que hacer fuerza para moverme, sin darme cuenta, porque no te das cuenta de eso. A medida que ustedes aumenten la movilidad articular, ¿qué va a pasar? Van a conseguir que el músculo esté más descansado y más nutrido, entonces aguantarán más. Yo al principio, cuando empezaba a entrenar, a lo mejor estaba 10 minutos haciendo trabajo de espalda, movilidad, y estaba agotado, me consumía la energía enseguida, porque tenía que mover grandes cargas, mucha tensión imagínense dos cosas que están muy pegadas o muy tensas, tengo que hacer fuerza para soltarlas, mucha fuerza, y esa mucha fuerza me cansaba enseguida. A medida que me fui liberando, fui entrenando, fui cogiendo tono muscular, aguantaba más y más. Hoy día puedo entrenar tranquilamente 2 horas, 2 horas y media, 3 horas de trabajo ligero, normal, pero ya no me canso, porque he recuperado parte de la movilidad. Por eso les digo, esa es la parte importante.
Lo segundo, pueden entrenar con dolor, no pasa nada. No se va a estropear nada ni se va a romper nada, siempre que sea sin carga. Por eso les digo a mucha gente con las que suelo hablar también, si yo tengo la espalda limitada, no puedo estar cargando peso, no puedo estar levantando kilos, no puedo estar haciendo bicicleta en la bicicleta tenso, porque entonces la articulación se va a sobrecargar más porque no está bien cómoda, no está bien relajada, se carga y eso cuando está limitado daña la articulación. Por eso cuando alguien tiene limitada la cadera, por ejemplo, la cadera, que la cabeza del fémur se mete en un acetábulo y tiene que moverse dentro de ese acetábulo, si tú tienes limitada la movilidad a poco espacio, tú no puedes correr. Porque estás haciendo alto impacto en el suelo, con un recorrido que imagínense si fuera natural de aquí hasta aquí, está moviéndose dentro del acetábulo, totalmente con un recorrido enorme, descansando, está moviéndose de aquí hasta aquí. Solamente y comprimido esa cabeza de fémur, ese acetábulo se va a deteriorar. De hecho, es muy típico en personas con una espondilitis avanzada que acaben teniendo prótesis de cadera. Pero viene limitado porque están trabajando incorrectamente. Cuando hay limitación articular, no se puede trabajar con carga. No se puede trabajar con impacto. Hay que trabajar sin carga. Ustedes pueden mover las manos, mover la cabeza, mover todo, hasta que vayan cogiendo cierto recorrido. Cuando cojan cierto recorrido, entonces podemos ya meter un poquito de carga, pero eso es con el tiempo. Yo estuve aproximadamente 2 años, entre 2 y 3 años, estuve solamente trabajando movilidad articular. Solo. No corría, no saltaba, no hacía pesas, no podía. Porque si mi cuerpo está hecho un bloque, desde aquí hasta abajo, un bloque, no lo puedes someter a presiones, porque no va a absorber correctamente los impactos. Si tú saltas con las lumbares tensas, bloqueadas, los discos que están entre medio de las vértebras no van a hacer el efecto de amortiguación y te vas a hacer una hernia discal o te vas a lesionar. Igual que aprovecho para decir otra cosa aquí ya que estamos hablando, que se manda mucho a nadar. No se puede nadar si tengo limitaciones articulares. Si yo estoy torcido, estoy tenso, yo no me puedo tirar en el agua porque tendré una asimetría en la mano derecha y la mano izquierda. Y cuando empieza a nadar haciendo crawl, ¿qué va a pasar? Una parte de mi cuerpo tirará más que la otra parte del cuerpo. Estaré nadando inclinado sin darme cuenta. Y estaré forzando las articulaciones. El agua tiene un hándicap importante. Afloja la musculatura, que no nos interesa, y encima, aunque yo flote, estoy trabajando incorrectamente. De hecho, es muy típico de personas con las que yo he hablado, que los mandan a hacer natación y se encuentran fatal días después de haber hecho la natación. Porque no funciona. No se puede hacer deporte de carga ni de movimientos restringidos si no tengo amplitud articular. Es que es de lógica. Por eso lo primero que tiene que hacer una persona es sentarse. Decir, a ver, ¿cuánto tiempo voy a dedicar yo a recuperar mi problema? A mí un paciente de espondilitis que conozco mucho, mira, estoy corriendo la maratón de Nueva York. A mí eso me da igual. Estoy nadando el Canal de la Mancha. No. El objetivo de una persona reumática, en este caso, en mi caso, en mi experiencia, de espondilitis anquilosante, es recuperar la movilidad que se ha perdido. No es correr el Canal de la Mancha. A mí no me importa correr una maratón si tengo las caderas restringidas. Me interesa dedicar tiempo en mi día a día a que mi cuerpo se mueva, como se movía antes de la enfermedad. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer. ¿Se puede ir para atrás? Sí, pero tienes que ser constante. Para empezar, deberían dedicar el tiempo, aunque sea al día, media horita, a trabajar la amplitud articular. No hay que buscar ningún manual, no hace falta, solo seguir el cuerpo. Yo tengo las 2 manos, me comparo una con la otra, lo que sea simétrico, lo puedo comparar la movilidad de una mano
de un brazo con el otro brazo. Puedo comparar la movilidad de una pierna con otra pierna y tienen que estar iguales. Es decir, si mi dedo, esto es lo que le voy a poner, es un trabajo, pero no es para hacerlo. Si mi dedo llega hasta aquí y se pega aquí, ¿vale? En la otra mano, mi dedo debe llegar ahí y pegarse ahí igual, ¿vale? Tengo que tener simetría en las manos. Si una mano me hace solo esto y otra me hace esto, comparo una con la otra y entonces esta, como está esta, tiene que hacer esta. Igual. Entonces ya ustedes no hace falta un manual. ¿Cómo se mueven las manos? Nada, te coges una mano, la agarras y empiezas a moverla. ¿Cómo se mueve? Pues como se mueve. No necesito un manual para ver cómo se mueve. Llevamos toda la vida haciéndolo. ¿Cómo se mueve el cuello? Derecha, izquierda, arriba, abajo, lateralidad. Es decir, se mueve como se ha movido siempre. Si miro para allá y tengo limitación, aquí llego a 90 grados y aquí llego a 80, sé que tengo que seguir moviendo el cuello hasta que llegue a 90 también. Así con todo el cuerpo. Se pone una colchonetita, empiezan a mover las manos, empiezan a mover los dedos. Eso sí, tenemos que trabajar todo el cuerpo. Dedicar tiempo a los dedos de las manos, a las muñecas, a los codos, al hombro, al cuello, toda la columna lumbar, a las piernas, a los tobillos, a los dedos de los pies. Tranquilito, moviéndolo tranquilo cada día, un ratito, sentado. No hay que hacer nada. Solo dedicarse a eso. Habrá momentos que tengan mucho dolor, pero da igual. Como no hay carga, no pasa nada. No se va a lesionar nada. No se rompe nada. De hecho, muchas de las veces cuando tiene dolor y lo hace, se va quitando. Te alivia, cuando terminas estás aliviado. Y eso todos los días media hora. El ideal es que poco a poco le vayan gustando y al día sean capaces de hacer hora y media. Yo he calculado en mi trabajo, yo tengo una rutina que es la que hago yo para mí, en la cual entreno cada día 45 minutos, hago otros 45 minutos de preparación física y después, esos 2 días a la semana. Y el resto de la semana me dedico a trabajar la movilidad articular aproximadamente hora y media, con mi rutina. ¿Por qué solamente hago preparación física 2 veces en semana? Porque tengo todavía restricciones articulares. Entonces no me interesa tampoco hipertrofiar la musculatura. ¿Por qué? Porque si yo tengo un recorrido, imagínense, de aquí hasta aquí solo, ¿vale? Hasta aquí solo, no hasta aquí, mis músculos no puedo hacerlos fuertes de aquí hasta aquí. Porque si los hago fuertes de aquí hasta aquí, cuando los quiera mover hasta aquí, no van a llegar. O se paran en los gimnasios cuando alguien hace peso muerto, que se pone con las piernas juntas y levanta una pesa que está agachada en el suelo sin doblar las piernas, verán que llega solo hasta las rodillas. No puede llegar hasta el suelo, porque tiene limitada la articulación y como fortalece la musculatura en esa posición, solo es fuerte en esa posición. De ahí no puede salir, no puede llegar al suelo y levantar la barra. Entonces no me interesa hipertrofiar la musculatura hasta que esté en la máxima recorrido. Mis muñecas ahora mismo, mis hombros y mis piernas tienen el máximo recorrido articular posible. Lo habrán visto en mis fotos de Instagram. Entonces, en esos grupos musculares de hombros y piernas, puedo trabajar con carga sin problema. Pero la columna, la movilidad con flexión, extensión, rotación, lateralidad, esa parte todavía no la tengo totalmente controlada. Entonces, trabajo suave, tonificación muscular y ya está. Pero previo a estar 2 años en los cuales solo aplicaba movilidad articular. Solo. Y poquito a poco fui mejorando. Entonces, de alguna forma, esa es la idea de lo que les quería comentar hoy. No se desanime, es posible revertir los procesos articulares del deterioro, excepto que me hayan puesto una prótesis. Si me han puesto una prótesis de cadera o me han puesto una placa de tornillo en la columna, obviamente esas vértebras ya no se podrán mover. ¿Por qué? Porque están atornilladas. Pero si no se pone, si está libre y tienen ustedes ciertas limitaciones articulares, no hay problema, eso se puede mover. Sin pausa pero sin prisa, hay que ser constante. Les aconsejo media hora diaria, si no tienen más tiempo, media hora diaria. Tranquilito, se sienta en una sillita, con una colchoneta en el suelo, lo que ustedes quieran, y aprenden a sentir el cuerpo. No es moverse por moverse, es hablar con el cuerpo. Hay un
contorsionista, que es el hombre, los hombres más con más flexibilidad del mundo, se llama Alexei Goloborodko, que él te dice que cuando estira 6 horas diarias. O sea, desde que tiene 4 años, está estirando hasta que ahora tiene 26 o 27 años, trabajaba en el Circo del Sol. Él te dice que cuando estira siente, igual que yo. Yo cuando estiro, no es mover la articulación, es sentirla como se mueve, porque el movimiento es cerebral. Es una combinación entre la musculatura y el cerebro. Los pacientes con enfermedades reumáticas aprendemos a vivir en un mundo restringido, sin darnos cuenta. Eso lo explico en el libro que dedico a la parte a la mente. Dedicamos un tiempo a restringirnos, sin darnos cuenta, como no nos movemos ya de una forma correcta, poco a poco el cerebro va aprendiendo a vivir restringido y se empieza a olvidar de los movimientos. Si yo me quiero mover la cabeza para allá y no puedo, en vez de mover la cabeza, giro el cuerpo, me giro. Entonces, poco a poco, mi cerebro va perdiendo el movimiento que yo tenía antes. Y sin darme cuenta me voy restringiendo poco a poco, que es las veces que nos vemos limitados. Entonces, debo poco a poco hacer que el cerebro otra vez vuelva a recordar cuál es el movimiento natural. Y a veces nos desanimamos porque pensamos que no es posible. Es posible, pero entiendan ustedes una cosa. Si yo no dedico tiempo a moverme cada día, es absurdo pensar que por arte de Birla-Birloque se va a mover el cuerpo. Y no se olviden una cosa que lo acabo de decir al principio ayer, como dijo una persona nueva. La medicación no aumenta el rango articular. La medicación solo sirve para bajar la inflamación, pero no aumenta tu rango articular. Si tú te mueves de aquí hasta aquí y empiezas a tomar indometacina, biológicos, antiinflamatorios no esteroideos, y te quitan la inflamación, da igual, seguirás moviéndote de aquí hasta aquí. La medicación no te va a hacer que te muevas hasta aquí, ni de coña. Con lo cual, la medicación se debe usar para yo empezar a entrenar si el dolor es mucho. Si me duele mucho la muñeca, me duele mucho el cuello, me duele mucho la espalda, y es muy doloroso, entonces la medicación es buena. Pero a medida que yo vaya mejorando la movilidad articular, tendré que ir bajando la medicación. Hasta que llegue un momento que desaparezca. Porque yo recupero la movilidad. Si usted está inflamado de aquí hasta aquí y se vuelve hasta aquí, la medicación desaparece. Yo estuve tomando medicación 20 años. Cada vez la fui bajando más, hasta que hubo un momento que ya no necesito y llevo como 10 años sin medicación. Y el dolor, prácticamente no tengo dolor. Ya voy a una vida normal, estoy limitado en la parte lumbar sobre todo porque fue el origen, cuando empecé con los 18 años, pero sigo mi camino, sigo mi trabajo. Entonces entiendan esto, la medicación no te va a solucionar nada. Yo usaba la medicación cuando el dolor era mucho. Yo cuando empezaba a entrenar, hace muchos años, que empecé hace 15 años, cuando la medicación entrenaba, el dolor en la sesión de 1 hora, 2 horas que yo hacía, era 100% las 2 horas. 100%. Todo lo que movía era dolor. Todo, las 2 horas, intenso. A medida que fui entrenando, cada día, empezó a bajar. Pues en esas 2 horas ya no eran 2 horas. Ya era 1 hora y 30 minutos. Media hora no tenía dolor. Con los años estoy hablando. Seguí trabajando, hasta que el dolor bajó en toda la sesión de 2 horas, 10 minutos. Ya era un dolor asumible. Porque en principio entiendo que sea doloroso. Por eso las sesiones deben ser cortas si tienen mucho dolor. Sesiones de 15 a media hora. Vas moviendo y si duele, tranquilo. Respire. Les pongo la mano porque es lo que tengo más fácil para hablar por la cámara. Respire. Si me duele mucho, coges aire y empiezas a mover. Tranquilito. Tranquilo. Ya está. Tu media hora. A la media hora, ¡pam! Mañana seguimos. Y en esa media hora tienen que intentar tocar, sobre todo, la zona que más dolor tiene. Y poco a poco, cuando le vayan cogiendo el gustito,
Recordar que tenemos que estirar todo. Si el dedo, los dedos de la mano están limitados, estará limitada la muñeca. Y si la muñeca está limitada, estará limitado el codo. Y si el codo está limitado el codo. Porque el cuerpo está relacionado completamente. La biomecánica corporal está relacionado con todas las articulaciones. Cuando se restringe una cosa, se fuerza otra. Siempre es así. Entonces ustedes tienen que ir poquito a poco, ir trabajando esa parte. Ir gestionando esa parte. Ir poco a poco buscando el tiempo para entrenar. Olvídense de maratones, olvídense de correr, olvídense de pesas, de castigos. Céntrense en la movilidad articular. Y poquito a poco ya vayan añadiendo más cosas. El mérito de una persona con problemas articulares no está en levantar 100 kilos en un peso muerto. No está en cruzar el Canal de la Mancha. No está en coger una bicicleta y hacerte 100 kilómetros. El mérito de una persona con problemas articulares está en recuperar la movilidad articular. Y a veces se pierde ese objetivo. Cuando usted recupera la movilidad articular, recupera la salud. Porque ya podrás empezar a hacer en tu vida todo aquello que antes no hacías. Abrollarte un zapato, agacharte al suelo y coger algo del suelo sin tener que agarrarte a nada. No girar al cuerpo cuando quieras mirar a la derecha o a la izquierda. No tener miedo a subir una escalera porque te va a molestar la rodilla. No tener miedo a que te empujen y te vayas a caer al suelo y te vayas a romper. No te vas a romper. Los pacientes que se sueldan, que se van soldando, tienen más calcio en las articulaciones. Es difícil fracturar a un espondilítico avanzado porque tiene mucho calcio. En el cuerpo, cuando algo no se mueve, se calcifica. Ese es el problema. Lo que no se mueve, se calcifica. Imagínese una fractura. Cuando yo tengo una fractura, imagínese de un hueso, se fractura, ¿qué hacen los médicos para que se suelde? ¿Me lo inmoviliza? Esa inmovilización va creando que poquito a poco, entre el espacio roto, se cree calcio, hasta que se suelde. Si yo me quedo quieto, el cuerpo calcifica. Entonces, mi trabajo, ¿cuál tiene que ser? La movilidad articular. Yo admiro, entiéndanme, admiro a una persona con espondilitis o una enfermedad reumática que tiene una gran movilidad. Ese es el objetivo. No levantar kilos, no levantar 100 kilos, no hacer la maratón de Nueva York, no correr 100 metros, no hacer calistenia 20 dominadas, ¿no? Porque eso no te va a aumentar la movilidad articular. Con movilidad articular hay salud. Sin movilidad articular no hay salud. Y eso es lo que tienen que entender, en mi humilde opinión. No se desanimen. ¿Es posible cambiar? Sí. Yo he estado soldado desde aquí hasta abajo. Y me ha costado 15 años de trabajo diario, tranquilo, y recuperando movilidad. ¿Es posible ir para atrás? Sí. ¿Que duele mucho? Cierto. He estado con dolor intensísimo. Pero yo aprendí por la experiencia. Pensaba que la inmovilidad era buena. Me quedaba dolía, me quedaba quieto. El quedarme quieto me estaba haciendo daño, porque me estaba soldando. La movilidad, recuerden, nuestro cuerpo es un aparato locomotor. Los huesos y la musculatura es un aparato locomotor. Se tiene que mover. Todo en nuestro cuerpo, nuestras células, el corazón, la sangre, la linfa, se mueve. El cuerpo está diseñado para moverse. Aunque estemos durmiendo, el corazón late, se mueve. La sangre se mueve. La orina, el cuerpo saca la sangre, la pula y la saca por la orina. Se está moviendo. Lo no saludable es la quietud. Entonces, nunca podrá dañar al cuerpo aquello para lo que está diseñado, que es la movilidad, para moverse. Es imposible. Entonces, aunque tengan dolor, no se olviden, hay que moverse. Da igual. Si duele mucho, respira. Y sigue. Y no pasa nada. Y las comprendo. Es decir, yo he tenido muchísimo dolor. Muchísimo dolor. Y está asustado en mi vida. Pensaba que me iba a quedar inválido, que no iba a poder moverme, que me daba miedo de sacarme fotos para que no me vieran mal.
me molestaba que me dijera, mira qué te pasa en el cuello, qué te pasa en la espalda, tienes algún problema, bla, 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 pero todo eso bla, 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 bla. Ustedes no tienen que perder la visión, hay que moverse y tienen que trabajar el movimiento, ya está. Y esa es la clave fundamental, esa es la clave fundamental. Y si esto lo entienden, lo comprenden y lo llevan a la práctica, su vida cambiará, porque es la base. Un hipertenso tiene que bajar la tensión arterial, porque es hipertenso. Un paciente reumático tiene que recuperar la movilidad articular. Esa es la base fundamental de todas las enfermedades reumáticas. Discutiremos por qué viene el dolor, pero eso será otro directo, porque el dolor es muy importante. El dolor es un síntoma simplemente que nos indica que algo está mal, no es una enfermedad. Hay que entender el dolor no es malo, no es un asesino, ni un criminal que no me deja vivir, bla, 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 bla. El dolor es mi amigo y gracias a él yo puedo saber por dónde voy, porque me indica dónde debo trabajar. Imagínense, tengo 5 dedos y me duele este, el dolor me está diciendo hay que mirar este dedo. Entonces yo, como lo veo, voy a ese dedo. Ustedes dirán, pero mire, es que a mí a veces me duele todo, porque todo está mal, porque todo está alterado. Pero no pasa nada, te diga tu tiempito a entrenar y poquito a poco irá bajando. Es que es muy largo de explicar, porque tendría que explicar los equilibrios articulares, tendría que explicar por qué hay partes débiles que se apoyan en la otra, uno no quiere trabajar y otro sí, es muy largo. Entonces me he hecho un libro que lo voy a publicar a final de año y cortando todo lo que he podido, tiene 200 páginas. Es decir, si me pongo a hablar de todo lo que he aprendido en estos años, pues entonces al final el libro es una enciclopedia. Entonces no se trata de eso. Se trata de buscar las bases para que una persona entienda qué pasa en su vida. En el libro hablo de la mente, cómo nos vemos nosotros, cómo nos ven. Hablo del cuerpo, qué hace el cuerpo, cómo la mente asocias con el cuerpo, cómo olvidas movimientos, están guardados ahí pero los olvidas. Y cuando uno dice, ya tengo una enfermedad incurable, tengo una enfermedad crónica, tengo una enfermedad que no se me va a curar nunca, esto no va a terminar nunca, el cerebro ya no tiene esperanza en cambiar. Siempre se puede cambiar. Nada es irreversible, excepto que te pongan una prótesis metálica. Hablo de la parte donde te la pones, no el resto. Si yo tengo una prótesis de cadera, no significa que no pueda mover toda la columna, los brazos, las piernas, y mover una cierta habilidad. Si tengo una vértebra en 2 tornillos, en la tercera y cuarta lumbar, no significa que no pueda mover el resto de la columna. Es absurdo. Hablo de la zona, porque la zona como está atornillada, yo no puedo sacar el tornillo de ahí, no lo puedo quitar, no lo puedo mover. Pero no se desanimen, es posible cambiar, porque yo lo he hecho. Yo y todas las personas con las que he tratado. Yo he tratado en mi paciente más mayor con la que yo pude colaborar, un señor sueco que se llama Ull, que tenía 82 años, tiene hoy día 88. Y tenía espondilitis anquilosante. Estaba soldado de arriba abajo. Empezamos a entrenar juntos, porque entrenábamos juntos los dos. Y un día empecé yo a mandar ejercicios, pues yo soy enfermero, pero no soy, me dedico a entrenar yo, no doy cursos para entrenar ni historia porque eso no me interesa. Yo solamente quiero, de hecho he escrito el libro, el interés mío no es para hacer nada, sino porque yo cuando era jovencito, tuve 18 años y me dijeron que tenía espondilitis anquilosante, yo estaba perdido. ¿Qué va a ser mi vida ahora? Un chico joven, ¿ahora qué voy a hacer? Y bla, 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 todo eso que ustedes saben ya. O sea, el mundo se te viene encima, te duele mucho todo, hay medicación nueva, bla, bla, bla. Y yo de alguna forma me hubiera gustado que alguien, y lo digo con humildad, con la experiencia que yo tengo, me hubiera dicho que era un rollo, que no era para tanto, que si te pones a trabajar la amplitud y la movilidad articular, nunca la enfermedad avanzará tanto, imposible, imposible. Nunca una persona que trabaje tenga amplitud articular a un nivel importante, bueno, nunca tendrá que ponerse prótesis. Nunca tendrá que tomar medicación. Y estoy diciendo cosas que son muy radicales, pero es cierto. Si todas las personas cuando son diagnosticadas de una enfermedad reumática
se les dijera cuando llegan a la consulta, tiene usted que hacer trabajo de movilidad articular diario, media horita, y según el grado que estés avanzado de limitación, algún poco de ejercicio físico. Hablo de tonificación muscular. Esa persona joven que acaba de llegar, si le dices eso y lo lleva a la tabla, nunca tomaría biológico. Nunca le haría falta. Porque los biológicos se toman cuando yo llego a un nivel de limitación muy alto. Al estar muy limitado, se inflama mucho la articulación. Porque no se mueve, porque los tejidos se adaptan, es muy largo de explicar. Entonces, cada vez necesitas más dosis. Si los antiinflamatorios normales no te iban, ahora tienes que poner más fuerte. Y cuando son más fuertes te dan biológicos. Y si no te sientas bien los biológicos, te dan otros. Y más dosis, y más dosis. ¿Por qué? Porque yo tengo que bajar la inflamación. Si esto así, la mano así, está cargada, los músculos están cargados, todo el mundo apretado, mala nutrición, la célula no llega bien la sangre, etcétera, etcétera, esto se inflama. Y cuando se inflame, como esto no se mueve, la sangre no puede sacar de ahí los desechos, no puede bajar la inflamación, no puede actuar la linfa, no puede porque está todo inflamado y deteriorado. Más antiinflamatorio. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Aumente usted el rango. Dele movimiento a eso. El movimiento hará que llegue más sangre, que se nutra, etcétera, etcétera, y que me limpie la zona, que los cartílagos se regeneren, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso digo que el antiinflamatorio está bien, sí, cuando el dolor es muy grande, y entonces yo no puedo entrenar porque tengo mucho dolor. Pero no puede ser la panacea, no puede ser el objetivo de nuestras vidas. Nuestra salud depende de nosotros. Está en nuestras manos. Esto es lo curioso, que está en nuestras manos. Nadie les va a solucionar a ustedes la vida. Nadie puede moverse por ustedes. Nadie moverá una articulación por ustedes. Ustedes son los que dependen de ustedes. Si les interesa, muevan. Yo lo digo sin interés. Ojalá cuando yo hubiera tenido 18 años y me pasó esto, me hubiera dicho alguien, oye, solo tienes que trabajar la movilidad articular. Todos los días un ratito. Y no me hubiera detenido. Yo he tenido que aprender al trancazo. He tenido que aprender sufriendo, he tenido que aprender con dolor, he tenido que aprender fastidiándome, llorando, hecho polvo. He tenido que aprender al trancazo. Y por eso, en 38 años, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días, tengo mucho tiempo para aprender. Y mi idea con el libro y con lo que estoy haciendo con el directo es que las personas que tienen este problema entiendan que está en sus manos. Que estaremos desanimados, cierto. Que habrá días que no tengas ganas de entrenar, cierto. Habrá días que tengas mucho dolor, cierto. Pero te puedes tomar un Kit Kat, pero tienes que entrenar. Por eso les digo que no media hora al día. Y verán cómo el cuerpo empieza a cambiar. Media hora al día. Cuando les guste, una horita, media por la mañana, media por la tarde. Y poquito a poco empezarán a coger el gusto. Yo hay días que no tengo ganas de entrenar. Pero yo mínimo 45 minutos al día. Hay días que tengo más ganas. Yo he entrenado hasta 6 horas diarias. 6 horas. He aprendido que aunque aumente las horas de la movilidad articular, no mejoro más. ¿Por qué? Porque hace falta un tiempo. Cuando ustedes mueven una articulación, no están moviendo una articulación solo. Están moviendo los ligamentos, la aponeurosis muscular, el músculo, los nervios que están comprimidos, el tejido conectivo. Es una estructura la que tienen que mover. Y eso no se puede hacer así. Hace falta mucho tiempo, porque todo está pegado. Imagínense ustedes que hay 10 partes en una articulación y están todas comprimidas. No se sabe cuál es una y otra. Eso hay que moverlo. Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco cada día, hasta que poco a poco se empiecen a separar y empiecen a hacer lo que eran antes, zonas individuales. Fíjense una cosa curiosísima. Imagínense ustedes que se les suelta toda la columna. Desde la vértebra lumbar, la quinta lumbar, sacro, zona lumbar, dorsal y cervical. Y deja nada más que libre el axis y el atlas, la primera y segunda vértebra cervical.
Con esas dos vértebras solamente, moviéndose, se podría mover toda la columna entera otra vez. Porque imagínense, cuando yo empiezo a mover la primera vértebra, una vértebra, esta vértebra tiene un recorrido, imagínense que tiene 10 grados, 10 grados, y la de abajo está rígida, no se mueve. Y al principio yo la empiezo a mover 10 grados, 10 grados, 10 grados. Cuando esta vértebra llega al tope, imagínate que está en 1, 1, 1, 1, y empieza a moverla, 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 y llega a los 10 que da, ya da el recorrido completo, obliga a mover a la otra. Entonces estará en 10 y esta empezará en 1, porque esta empuja a la otra, y entonces empezará a moverse esta en 1. Esta ya se mueve 10 y esta 1. Cuando yo siga moviendo esta, y esta la va moviendo la anterior, y se mueve esta 10 y esta 10, moverá la tercera. Entonces, hay una máxima que dice, dame el movimiento de una vértebra y te moveré toda la columna. ¿Qué pasa con esto? Lleva mucho tiempo. Por eso yo muchas veces digo que si hay una persona joven o con ciertas limitaciones empieza a trabajar ya, es posible revertir el problema. Si alguien está anquilosado completamente, ¿podría moverlo alguna otra vez? Sí, pero ya no le da tiempo. Si yo llevo 30 años anquilosado y tengo 60, como el amigo Ul, que tenía 82, necesitaría a lo mejor 40 años para mover la columna otra vez con trabajo diario. Ya no tengo tiempo material. Mi amigo Ul, que empezó a mover, yo me di cuenta de esto porque empecé a trabajar con él. Él no movía nada la columna, ni la cervical, ni nada. Y con un trabajo que empezamos a hacer juntos, porque nos hicimos amigos en el gimnasio, yo le ayudaba y tal y cual. Sí, yo tengo espondilite, yo también más. Empecé a ayudarlo a marcar una tabla de ejercicio y me di cuenta que después de 2 años empezó a mover las cervicales. Las tenía 0. Y después de 2 años era rotación, flexión, flexión, extensión y rotación. Empezó a moverla 5 grados para allá, 5, es decir, en 2 años fue capaz de mover 5 grados, lo que estaba completamente osificado. Entonces ahí me di cuenta yo que era posible revertir el proceso. Por eso, entre antes empecemos, antes se recupera y antes se deteriora. Imagínense ustedes que tienen una limitación lumbar solo, tienen una movilidad dorsal perfecta, ¿vale? Sigan trabajando para recuperarla. Nunca se volverán a anquilosar. Si ustedes se abandonan porque me duele la espalda, me duele el lumbar y tengo dolor y cuando el lumbar esté muy rígido empieza a molestar lo de arriba, las dorsales, y me duele y me quedo quieto y me quedo quieto y me quedo quieto, se van soldando por ahí para arriba. Porque lo que no se mueve se atrofia. Si yo cojo una persona sana y la pongo en un quirófano, una persona sana, sin problema ninguno, y la acuesto en una camilla, en un hospital, en una cama 15 días, en 15 días pierde entre el 15 y el 20% de la masa muscular. Fácilmente, sana, ¿eh? Y si lo dejo en cama de 1 mes, imagínense, fíjense una cosa curiosa. Cuando a esa persona se le inmoviliza el brazo, porque tiene una escayola que le inmoviliza en el brazo, el hombro, porque tiene el hombro mal, o el brazo, y lo dejan 15 días, o 1 mes, hasta que se le quita la escayola, ¿cómo está ese brazo con el otro? Mucho más fino y no tiene movilidad. Tiene que ir a rehabilitación para recuperarla. Ustedes, nosotros, nos vamos limitando. Como me duele agacharme, no me agacho. Como me duele mover la cabeza para la izquierda, pues no la muevo. Como todo me duele, pues me voy limitando. Y se van fastidiando sin querer. Sin querer. Entonces, yo por eso estoy aquí. Por eso tengo esta curiosidad. Por eso quiero hablar. Por eso quiero hacer el libro. Porque quiero que personas que no... tener aquello que yo no tuve. Si todas las personas estiraran diariamente con trabajo movilidad articular perfectamente de jóvenes, no habría problema. Solucionaríamos la mayor parte de los problemas. No habría medicación. Yo tomaba mucha medicación. He ido quitando la medicación, quitando la medicación, quitando la medicación, porque cada vez me molestaba menos, por lo cual, antes con 7 pastillas, 8, 10 diarias, tenía que sobrevivir. Ahora empecé a bajar 5, 4, 3, 2, hasta que era una cada día sí, día no, hasta que hubo un momento que ya no me hace falta. Y llevo 10 años sin tomar medicación. O sea, todo lo que les he explicado
No lo he aprendido porque me he levantado por la mañana, está comprobadísimo. Conmigo y con otras personas con las que he podido tratar. ¿Por qué yo no doy tablas? O en el libro que estoy escribiendo no escribo cómo se debe entrenar, pero no doy tablas. No suelo dar tablas a nadie, porque cada uno es un mundo, en el sentido. Todo lo que les he explicado funciona para todos, pero todos nos partimos de la misma base. A lo mejor uno parte con la limitación lumbar, otro no, tiene la columna normal, los brazos normales, pero tiene dolor. Otro está anquilosado entero. No puedo mandar una tabla porque tendría que ver cada persona específica y a cada persona mandar darle consejos en función de su estructura. No puedo, si no lo veo es imposible, porque puedo mandar cosas que no son correctas. Por eso no recomiendo. Ustedes mismos, que ustedes lo saben, cuáles son sus limitaciones, trabájense ustedes. Ojo, no significa que si me duele, no me mueva, no pasa nada. Yo tenía un dolor en la muñeca imposible, he tenido dolores menos en los pelos, porque es una queratina, es una proteína que es una queratina que está muerta, la parte fuera del pelo es una queratina muerta, el resto he tenido dolor en todas las partes que a usted se le ocurra. Los dedos de las manos se me han hinchado, los dedos de los pies, los hombros, las articulaciones de las clavículas, la espalda, el lumbar, dorsal, todo. Y todo se ha ido quitando trabajando. Al principio mucho dolor, y poco a poco, cada día, menos, hasta que desaparece el dolor. Y esa es la idea, que ustedes mismos se trabajen, que ustedes mismos tomen el control de su salud. Nadie puede tomar el control de la salud de ustedes. Es imposible. Todos tenemos que aprender un camino emocional y físico. La anquilosis, la enfermedad, esto es algo que hablaremos otro día si quieren, es un aprendizaje. El dolor es un aprendizaje. Y tenemos que aprender a vivir con eso, a entenderlo. No es nada malo. El dolor no es malo. Sin dolor no hay vida. Si nosotros no sintiéramos dolor, si no hubiera sensores de dolor, es un sensor. El dolor es un sensor que te dice, oye, mira aquí. Oye, mira aquí. Oye, mira aquí. Oye, mira aquí. Solo es un sensor. No es una enfermedad, es un síntoma en la medicina. Si no existiera dolor, estaríamos muertos. Porque el dolor es indicativo de que estamos vivos. Imagínense ustedes que me arrimo un fuego y me empiezo a quemar la espalda y yo, como no siento dolor, me quemo vivo o me atravieso un hierro por la espalda y no siento dolor, no me quito, sigo quieto. Me clavan una aguja, está metiendo una aguja un médico en mi brazo y la mete y me pincha una arteria y yo, como no siento dolor, se rompe la arteria. El dolor solamente nos avisa de que algo está mal. Vale, me quedan 20... Me he enrollado muchísimo, pero espero que les haya servido de ayuda, pero ya me quedan solo 21 segundos, con lo cual iba a hablar poquito, pero me he extendido mucho. Espero que les haya ayudado. Muchas gracias.